Hola a todos, bienvenidos, soy Isaac y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las emociones y el equilibrio de las mismas. Vamos a estar hablando un poco sobre qué son las emociones, qué son los sentimientos, vamos a dar como pues una breve introducción y después vamos a ir a las emociones que yo elegí, que son las principales, las cuales me gustaría hablar a mí. Entonces, para empezar, tenemos qué son las emociones. Hay una diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Una emoción es un sentir o un momento intenso. Es algo que tiene una repercusión física y dura poco. Puede durar una hora, minutos, horas, pero no puede durar más de días o momentos. ¿Qué es una emoción? Vamos a leer una pequeña definición que tengo y después vamos a hablar un poco más de detalles sobre lo que investigo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas automáticas que ocurren en respuesta a un estímulo. Son universales y están relacionadas con nuestra supervivencia. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco para prepararnos para una posible amenaza. Las seis principales emociones que se conocen o que sentimos que pues, son como intensamente, por si quieren tener ahí algo que les acuerde, es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Esas son como las seis principales emociones que los seres humanos sentimos. ¿Qué sucede? Cuando uno se siente feliz, por ejemplo, estas son intensas y son físicas y tienen un rostro. Como seres humanos, cuando estamos felices, sonreímos o pues levanta, como que mira la alegría en nuestra cara. Cuando estamos tristes, nos podemos ver así, decaídos, con los ojos grandes, con los ojos chinitos, con lágrimas, etcétera. Es algo físico, un rostro a la emoción. Cuando tenemos tristeza, pues cuando ya había dicho, asco, pues podemos decir como que, o como una cara así como de que no, o cosas así. Sorpresa, pues podemos estar en shock o podemos estar en una emoción así fuerte. Y pues en ira, pues vernos enojados. O sea, eso cada quien tiene su manera de expresarlo. Pero las emociones son algo intenso, algo que tiene un rostro y algo que es parte de nuestra fisiología. Son cosas que todos los humanos tenemos o sentimos. Pero una cosa es las emociones, la forma física y otra cosa es el sentimiento. El sentimiento, y vamos a la definición primero para hablarles sobre qué son los sentimientos, son la interpretación consciente de las emociones. Mientras que la emoción es inmediata e intensa, el sentimiento es más duradero y depende de la reflexión personal. Por ejemplo, la emoción de tristeza puede evolucionar a un sentimiento de melancolía, desánimo o desánimo si la mantenemos en el tiempo. Entonces, ¿cómo así? Primero vamos a dar unos breves ejemplos de sentimientos. Tenemos el amor, que también no es un sentimiento en sí, pero pues eso puede ser algo que hablemos en otro video, pero es una decisión. El odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la fe, la esperanza, el entusiasmo, que son unos breves ejemplos que investigué. Pero, ¿qué son los sentimientos? Cuando nosotros sentimos una emoción, la podemos sentir por un corto tiempo. Si esa emoción ya nos la llevamos por más tiempo, se hace en un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Nuestro sentimiento es nuestra reflexión o nuestro, como dice aquí, nuestra interpretación sobre una emoción. Ok, yo me siento alegre, entonces voy a estar súper feliz toda la semana, que no sé qué. Voy a sentir pues mucha satisfacción, mucho orgullo, mucha fe, etc. Si estoy triste un momento, pero ya estar triste diario, llega un sentimiento de depresión o melancolía, pues como uno con foráneo, pues también nuestra familia, pues muchos ejemplos. Entonces, un sentimiento no tiene una representación, un rostro. O sea, estar en depresión no es como que voy a estar, o sea, no tiene rostro. O sea, los sentimientos es como nosotros como personas interpretamos nuestras emociones y tienen una larga duración. Entonces, esto es una breve introducción al tema sobre qué son las emociones y qué son los sentimientos para entender un poco. Siempre acuérdense que las emociones es algo que sentimos en el momento y es algo intenso, y el sentimiento es cómo nosotros reflexionamos sobre esa emoción. Como estábamos hablando anteriormente, los seres humanos sufrimos muchas emociones, pues ya sea varias al día, al mes, al año, etcétera. Entre todas las emociones que fueron proporcionadas, las dos que elegí, una positiva y una negativa, fueron las siguientes. La positiva que elegí fue el optimismo y la negativa que elegí que la frustración. La frustración es como la principal que vamos a estar hablando en este video y la que va a ir en contra, o la que pues estabiliza, va a ser un equilibrio con la frustración. Yo siento que es el optimismo. Entonces, pues, vamos a estar un poco hablando a detalle sobre qué es cada cosa y sobre unos ejemplos para pues así entenderlo y ver cómo podemos equilibrar una con la otra o cómo una pues puede equilibrarse y pues cómo la otra también. Entonces, para empezar vamos a definir qué es la frustración. Les voy a dar una pequeña definición. La frustración es una emoción negativa
que surge cuando nuestros deseos, metas o expectativas no se cumplen. Pueden generar sentimiento de enojo, desilusión o impotencia, y a menudo nos lleva a reaccionar impulsivamente o a rendirnos. Según el psicólogo Albert Ellis, la frustración es la brecha entre nuestras expectativas y la realidad. Ellis, 1957. Ahora vamos a citar qué es el optimismo. El optimismo es la tendencia a ver los aspectos positivos de las situaciones y a esperar resultados favorables. No significa ignorar los problemas, sino abordarlos con la creencia de que se pueden superar. Martin Seligman, pionero en psicología positiva, define el optimismo como la capacidad de interpretar los eventos negativos como temporales y específicos, en lugar de permanentes y generalizados. Entonces, como podemos ver, la frustración y el optimismo son cosas que pueden ir muy de la mano. La frustración es cuando nosotros vemos así como que nos estresamos, como que sabemos que no se están cumpliendo nuestras metas expectativas. Siento que la frustración va mucho de la mano del estrés y la ansiedad. Y pues elegir el optimismo e ir en contra o pues cómo equilibrar la frustración, porque siento que el optimismo es una emoción muy importante. Siento que es algo que a mí me gusta que lidere o que maneje mucho mi día a día. La verdad, no, la frustración es algo que también es muy fácil que caigamos en ella. Pues frustrarnos porque no hemos hecho tareas, no estudiamos suficiente, eh, porque pues tuvimos un problema, una pelea con un amigo. Entonces siento que lo optimismo es como una manera de ver eso malo y decir como que, ok, pues no estudié, que tengo tanto tiempo, o sea, me puedo ir más al siguiente examen, como que siempre ver el lado positivo a las cosas. Entonces vamos a ir hablando pues un poco entre estas dos emociones y pues cómo se relacionan entre sí. Ahora comencemos con la frustración. Como estábamos hablando anteriormente, la frustración es como cuando no cumplimos nuestro objetivo y nos sentimos como un sentimiento de enojo, ansiedad, estrés. Entonces una pregunta que les voy a hacer es que ¿alguna vez te has sentido frustrado porque las cosas no salen como esperabas? Algunos ejemplos principales de cómo se puede la frustración en nuestro día a día es cuando no obtenemos las notas que esperamos en un examen, intentar aprender algo nuevo y que no nos salga a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, o hacer un esfuerzo grande y no recibir el reconocimiento esperado. La frustración es una emoción natural, pero si no la manejamos bien, puede convertirse en un sentimiento de derrota y afectar nuestra toma de decisiones. Como estamos hablando y como dice la clase, habilidades para tomar decisiones, sabemos que las emociones rigen mucho y pues, afectan de manera directa o indirecta cómo tomamos una decisión. Creo que esta es una frase que me repito mucho y he dicho, nunca tome una decisión enojado, triste, feliz, etcétera. Nunca tome una decisión cuando están sintiendo una emoción fuerte o pues una emoción. Siempre traten de tomar decisiones cuando están centrados en algo. Entonces, hablando y regresando al tema de frustración, siempre hay que tener cuidado. Es muy fácil que lleguemos a sentirnos frustrados, estresados, consumidos. La frustración siento que es un sentimiento, una emoción que nos puede regir mucho en el día al día. Y por ejemplo, yo les puedo decir que como les estaba leyendo, a veces me frustro mucho, pues ahorita tengo que hacer un curso de unas 42 horitas y la verdad me frustro porque siento que no me puedo organizar y como que no lo he empezado, pero cuando lo empiezo me da mucha pereza tanta teoría, entonces me frustro y digo yo, no, pues ya no puedo, pero pues después viene dado el optimismo también, es cuando digo, no, pero si puedo, pues esto me ayudará a mejorar mi rendimiento en mi carrera, aprender más, etcétera, etcétera. Entonces, como va y ven, hay que tener mucho cuidado, mucho equilibrio. La frustración sí no es malo sentir emociones, no es malo sentirse frustrado, pero siempre hay que tener un cierto límite hasta cuándo nos vamos a a dejar que esa emoción nos consuma o hasta cuánto vamos a dejar que ese esperaba tanto o me caí, ya no puedo, nos va a consumir. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado con eso y pues siempre hay que tener un equilibrio entre cuánto voy a dejar que algo me estrese y cómo voy a hacer que esta situación que me estresó o me frustró, cómo hacer que me levante de manera optimista. Estamos hablando anteriormente, tenemos la frustración. La frustración se puede presentar en situaciones muy comunes diariamente. Y como les hablaba anteriormente, puede ser, ay, me fue mal un examen. Como estábamos diciendo, imagínense que estudiamos por un examen, pasamos noches sin dormir, vimos muchas guías, vimos muchos videos de YouTube, etcétera, etcétera. Practicamos, hicimos resúmenes, hicimos flashcards, de todo. Y pero al recibir la nota vemos que no pasamos o no lo que esperamos o esperábamos más o sacamos mal lo que pensamos que tenía bueno. ¿Qué va a pasar? Nuestro pensamiento o nuestra emoción que vamos a sentir es una de frustración, una que vamos a decir, ah, pues no, no me fue bien, no sirvo para esto, ya no puedo más, etcétera, etcétera, dejándonos consumir
por ese mal presentimiento, por esa mala emoción que nos puede llevar a un momento no solo de decadencia, sino que también llevarnos así un momento ya a llevarnos a otras emociones y sentimientos como la depresión, pues un bajón emocional, entre muchas otras cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto del fracaso o como pues la frustración. Nunca dejarnos consumir porque, ay, pues no sirvo, no puedo. El no puedo no existe. Siempre podemos levantarnos de un obstáculo y de manera optimista decir, ok, sí, me frustré, me fue mal, me esforcé mucho para ese examen, pero me fue súper mal. Ok, ni modo. ¿Qué puedo hacer? Saber que ya hice estas consecuencias, ya obtuve estas consecuencias de mis actos y ahora qué puedo hacer, estudiar más o de este puedes preguntar al profe, en qué estoy lagging un poquito, en qué puedo mejorar, en qué puedo, pues, en qué fallé, entre muchas otras cosas preguntas que se puede hacer el profesor, prestar más atención en clase. Entonces, de manera optimista, uno se tiene que levantar y decir, ok, pues ya ni modo, ya me fue mal, ya me frustré, pero cómo de esta situación yo puedo aprender y agarrar las cenizas para volver a renacer y poder volver a encender esa llama del estudio, de la emoción y así tener una mente muy optimista para poder así seguir adelante para nuestro siguiente examen en nuestra siguiente clase que sigue después y seguir así en esa sucesión de no dejarnos caer y dejar y frustrarnos y no seguir y sino de ese no seguir agarrarlo para levantarnos y seguir adelante de manera optimista. Entonces, como hablamos anteriormente, tenemos la frustración y la emoción que yo elegí que puede ir más de la mano y es algo que yo trato de practicar diario y siento que en mi familia y pues que entre mis amigos soy una persona que es muy optimista y por eso el optimismo siento que es una de las cualidades que pues me gusta mucho hablar y una de las emociones que me gusta mucho pues siento que hay que practicar día a día. Entonces, como decía anteriormente, el optimismo no es algo de que, ok, ignoro lo que pasó y lo veo como malo y no me importa y lo ignoro. No. El optimismo es saber que hice algo mal, fracasé, pero cómo de este fracaso puedo aprender o ir más allá o cumplir mi objetivo o pues abrir uno nuevo o pues buscar otras maneras de solucionar ese pequeño error o step back y así de ese pequeño error levantarnos, ir arriba en el escalón y no atrasarnos. Entonces, como pues podíamos hablar en el ejemplo anterior, tenemos pues alguien que no estudie, o sea, principalmente yo sí sentí esa situación de frustración, de ya sea durante el examen, antes y después del examen, entonces pues sí, sí es una emoción que pues podemos sentir adherir como seres universitarios y pues también como cualquier persona, la verdad, en cualquier edad siento que la frustración, la alegría, la tristeza, el desagrado, entre muchas otras emociones se pueden sentir. Entonces, como estamos hablando del ejemplo anterior, el optimismo, pues como que puede ser una persona que le fue mal en un examen. Ok, agarro todo, sé que me tengo que organizar más, estudiar más con tiempo, decirle a mi profesor por qué me fue mal, eh, planear más story guide, preguntarle a mis compañeros si ellos le saben entender el tema y si no, pues entre todos ayudarnos y aprender, reorganizar nuestro plan de estudio, aprender nuestros errores, que esto saque malo en el examen, en el primer parcial, entonces en el final. Ya tengo que saber muy bien este tema y manejarlo, ya sea de la peor forma posible hasta de la más fácil hasta la más difícil. Y siempre avanzar con motivación. Siempre vayan de la mano de la motivación, de seguir sus objetivos y sus metas. Siento que el optimismo es una emoción muy importante. Puedo dar muchos ejemplos, la verdad, pero uno que fue uno de los que más me impactó y creo que hablé de esto en el primer video, pero voy a volver a repetir para pues, tenerlo en este video de optimismo y frustración. Una vez nos fuimos de viaje con mi familia en Semana Santa y pues por muchos problemas de Semana Santa que vuela mucha gente, hay overbooking, etcétera, etcétera, pues lamentablemente no nos atrasaron el vuelo y pues no había manera como de reprogramar porque nos íbamos a ir para Chicago. Entonces cuando nos pasó eso, pues no podíamos reprogramar porque a la semana íbamos a irnos a Miami. Entonces si movían un vuelo, movían todos, pero también teníamos que estar en clase a la semana porque pues mis primos y yo teníamos escuela, aunque era pandemia todavía, pero ya estábamos en modo semi-híbrido, pues presencial y virtual. Entonces era, si movían un día, se movía todo el día. Entonces, gracias a Dios, se pudo resolver eso de los vuelos y nos fuimos al día siguiente de San Pedro, otra ciudad de Honduras. Ya en San Pedro agarramos el avión y todo, pero como el vuelo de San Pedro se atrasó a el de San Pedro,
Ya, pues mis papás y mi hermano están como que no, ya no vamos a llegar a agarrar la conexión, ya aprendimos otro día, ya entonces a lo mejor vámonos a Miami o ya regresémonos, ya estamos perdiendo nuestro dinero. Y sí lo entiendo hasta cierto punto, pues la verdad, bueno, mi hermano pues estaba frustrado, pero él no pagó, él no pagó el viaje. Pero mis papás pues sí estaban pues un poco estresados y todos estaban como súper pesimistas y súper negativos. Y algo que la verdad a mí no me gusta. Entonces yo siendo poniendo mi radar de optimismo y felicidad y positivismo, estaba todo feliz y pues siendo lo más optimista posible. Sí pasaron todos los atrasos del avión y ni modo, pero yo le dije, mamá, ni modo, aterrizamos en el aeropuerto de Miami o Houston, si no estoy mal, y ya le preguntamos a la encargada del counter, pues va a salir el avión, va a salir nuestro vuelo, o sea, ¿qué pasa? Y pues a la mano de Dios y mi optimismo, yo sabía que se iba a solucionar. El avión nos estaba esperando, el avión llevaba una hora esperándonos, porque no solo estábamos nosotros yéndonos de San Pedro a Houston, a Chicago, sino había que vayan como dos familias más desde Honduras. Entonces, la verdad fue algo que dije yo, por eso siempre hay que ser una persona muy positiva y muy optimista. Siento que eso no solo atrae hacia nosotros mucho positivismo, pero al mismo tiempo que nos ayuda pues, a fomentar a otras personas a sentir esa emoción. Siento que es muy fácil, como les decía anteriormente, que, que muchas personas se sienten frustradas y como les digo, el optimismo no significa que todo será fácil, pero sí que siempre hay una manera de seguir adelante. Entonces, saber y decir a la gente, ok, no te detengas o no te dejes llevar por esto es muy importante, porque siempre hay un arcoíris después de la lluvia, después de la tormenta. Entonces, siempre reflexionen. En vez de enfrentarte a la frustración, pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad? El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Helen Keller. Entonces, como les decía, siempre y siempre, sean personas muy optimistas. Está bien sentir lo que sienten, cualquier emoción, sea tristeza, felicidad, enojo, entre muchas otras. Nunca la supriman tampoco, porque eso, pues, eso ya es otra cosa que podemos hablar en otro video. Pero la verdad, siempre siéntanse como deben de sentirse, nunca bloqueen sus emociones y siempre, pues, sean optimistas, algo que sí les recomiendo. Siempre traten de regir su vida o sus reglas en ser una persona muy positiva y optimista. La verdad siento que es algo que agrega mucho a su día a día. Entonces siempre sonrían a la vida, siempre sean muy optimistas, nunca, siempre agarren todos los errores o todos los obstáculos como una oportunidad más para seguir intentándolo. Y pues espero les haya gustado mucho este video. Espero pues verlos en la próxima y nos vemos.